Y atención porque empieza a descender la temperatura, empezamos a prender los calefactores. Yo ya lo y hice, hay por que, ejemplo. ya lo hiciste, ¿no? Ya lo hice, lo Bien. dejé en piloto, pero uno se pregunta, ¿de qué color tiene que tener la llama, por ejemplo? Y hay recomendaciones por parte de Litoral Gas como para tener en cuenta, sobre todo para evitar algún tipo de siniestro, Juan. Así es, nos vinimos al Litoral Gas a hablar con el gerente de comunicaciones, con Andrés Romagnoli, que nos está esperando y queremos hacerle muchas preguntas, como ustedes decían. Por ejemplo, ¿de qué color tiene que ser la llama? ¿Cómo estás, Andrés? Hola, buen día, ¿cómo Buen están? día. Bueno, de hecho, la llama de gas siempre tiene que ser azul celeste, siempre tiene que ser azul. Si hay algo que hace que no sea azul, que sea de algún otro color, a veces pasa que a uno se le cae un poco de café o algo sobre la hornalla y después la llama es de otro color, uno lo limpia y eso está. Pero cuando son otro tipo de equipos, como por ejemplo un calefón o un calefactor, que en esta época del año empezamos a encender, la llama tiene que ser azul. Si se ve de otro color es porque hay que limpiar ese quemador, porque el riesgo más importante es que el color que no es azul indica que hay monóxido de carbono. Y el monóxido de carbono es un gas que se genera cuando la combustión no se hace bien, porque hay algún otro tipo de material quemándose, y es muy tóxico. Bien. Por lo tanto, hay que asegurarnos de limpiarlo para que la llama vuelva a ser azul y quedarnos tranquilos. Hablábamos que en algunos hogares ya empezaron a prenderse los calefactores. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, sobre todo en medida de prevención. Bueno, nosotros siempre recomendamos una vez por año, y esta puede ser una buena época, hacer una revisión de la instalación, de los artefactos. A veces durante el verano uno apoya una maceta arriba del calefactor, uno corrió una mesa y lo golpeó, y eso puede hacer que el calefactor se dañe, que deje de ser hermética la salida al exterior, como en el caso de los tiros balanceados, y todas esas cuestiones pueden generar algún tipo de riesgo. Lamentablemente todos los años tenemos alguna noticia relacionada con personas que tuvieron un accidente, que se desvanecieron, en algún caso incluso fallecimientos por monóxido de carbono. Y entonces es importante tres cuestiones básicas. Una, la que me preguntabas antes respecto de la llama. La llama siempre debe ser azul celeste, en cualquier artefacto a gas, ya sea en el calefón, en el calefactor, en la cocina misma, en el horno. El otro punto es si hay tiznado en las paredes. Si en las paredes uno ve que pasa el dedo y se nota que hay algo como una película oscura, negra de ese tizne, también quiere decir que está quemando mal y que por lo tanto hay monóxido de carbono en el ambiente. Y la tercera, para quedarnos tranquilos del todo respecto de este tema, es las ventilaciones. Ustedes saben que a la hora de habilitar una casa, un departamento con gas natural, siempre se chequean las ventilaciones, que tienen que tener un tamaño específico, una altura específica, que justamente está pensada para que en el caso de que hubiera generación de monóxido, una persona no se intoxique, o sea, ese aire corra, digamos, tiene que tener determinada forma, determinada superficie, para asegurar la cantidad de metros cúbicos de recambio de aire por minuto. Por eso tienen un diseño especial. A veces tenemos algunas consultas diciendo, pero ¿por qué la rejilla tan grande, tan chica, así, a esta altura, son 10 centímetros? Bueno, las alturas incluso tienen que ver con que si hay alguien que, por ejemplo, se pudiera desmayar, que en el momento de estar en el piso, el aire también pueda pasar cerca de él, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un gas altamente tóxico, salvarle la vida. Claro. Obviamente. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. En ese sentido, hay muchos artefactos que no los usamos durante varios meses. El calefactor es uno de ellos. La cocina, por ahí uno la utiliza con más frecuencia. En ese sentido, ¿cómo puedo detectar a simple vista por allí que no está funcionando bien el calefactor cuando lo vuelvo a prender después de muchísimo tiempo? Claro, ¿Hay algún indicio? Mencionabas esto del tiznado, pero por ejemplo uno a veces cuando lo va a encender se encuentra con que no enciende rápidamente, después al tiempo lo hace, uno insiste y lo hace. ¿Eso podría ser una prueba? Bueno, de hecho, el tiznado, eso que decís vos, de que no enciende rápidamente, y la cuestión del color de la llama, volvemos al mismo tema, son indicadores muy, muy claros. Y, a ver, además del monóxido, puede ser que también las instalaciones, a veces uno vive en una casa, en un departamento que tiene 60, 70 años, nada es para siempre, y las instalaciones de gas tampoco, requieren un mantenimiento. Por tanto, más allá de lo específico del calefactor, que no lo usamos algunos meses, a veces incluso la misma instalación de gas puede ya requerir algún tipo de renovación, algún tipo de mantenimiento, y por lo tanto es importante esto de tener una revisada con un gasista matriculado
una vez por año, periódicamente, como para quedarnos tranquilos y en el caso de que la instalación interna requiera algún ajuste, algún mantenimiento, poder hacerlo preventivamente y no cuando tengo algún problema y no cuando siento olor a gas o cuando tengo alguna dificultad, que ya es tarde, digamos, ya estamos en un momento de emergencia y por ahí corro el riesgo de tener que quedarme sin gas un tiempo para repararlo. Entonces, poder hacerlo en salud, digamos, y preventivamente ayuda a que eso no pase. En tema termotanques, por ejemplo, ¿hay que tomar algún recaudo en particular, algo que debamos saber, que nos pueda llamar la atención? En temas, perdón, no te escuché bien. Termotanques, por ejemplo, o otro tipo de instalaciones que se usan, por ejemplo, para el agua en específico y que llevan calor. Bueno, una cosa importante ahí es los, digamos, la forma, digamos, la cuestión de los gases que van al exterior. Esto es los sombreretes, digamos, tiene que ver con la ventilación también, pero los termotanques, los calefones tienen una ventilación específica que tiene que cumplir ciertas normas. Por ejemplo, no puede haber, ese caño no puede tener más de determinada cantidad de ángulo. Bueno, los gasistas conocen bien ese detalle. De hecho, yo no soy un especialista técnico en ese tema, pero digamos, hay ciertas cuestiones. No puede haber digamos, los caños no pueden ser esos caños corrugados que hagan un montón de firuletes antes de salir al exterior. O sea, porque de eso depende que ese monóxido que se genera no quede adentro de la casa y no intoxique a las personas. Entonces, asegurarnos de que esa ventilación esté instalada correctamente y que por otra parte esté despejada, que no haya un nido de pájaros afuera, que no usar esa salida para otra cosa, no unificarla con otra salida de la cocina, del extractor de la cocina. Eso no se puede hacer y mucho menos a veces pasa en las ventilaciones, quizá no en este tipo de sombreretes, pero en las ventilaciones meterle adentro el caño del aire acondicionado, el cable de no sé qué. Bueno, todo ese tipo de cuestiones afecta el normal funcionamiento de esa rejilla que tiene que justamente estar libre y despejada. Ni hablar si le ponemos algún tipo de cinta porque entra el chiflete. A veces justamente el chiflete es lo que te salva la vida en una situación en donde se está generando monóxido. Andrés, por último, las pantallitas, esas pantallitas que vienen, que la usa mucha gente, que por allí lo saca del paso, son peligrosas, ¿no? Digo, hay que tener sus recaudos al momento de usarlas. Las pantallas estas digamos que funcionan a gas están habilitadas, o sea, hay que ver cuando uno compra un equipo que siempre tenga el sello atrás de Enargas, digamos, de manera que asegurarnos de que técnicamente tienen hechos los ensayos, etcétera, y funciona, digamos, está apto para usar. Se pueden usar esas pantallas, a veces hay dudas sobre si se pueden o no, se pueden usar, pero tienen que estar bien instaladas, o sea, tienen que justamente también ahí, digamos, estar bien instaladas, bien colocadas y sobre todo, bueno, los gasistas matriculados saben bien cómo hacerlo y sobre todo respetando las ventilaciones, o sea, las rejillas tienen que estar perfectamente instaladas y en ese caso sobre todo tengamos en cuenta que cuando no es un equipo que tiene salida al exterior, como puede ser un tiro balanceado, no está permitido que sea, primero, ni que esté encendida todo el día, ni que esté encendida mientras dormimos. O sea, en las habitaciones está previsto solamente equipos de tiro balanceado, que son los equipos que, de alguna manera, los gases que genera van directamente al exterior y no se mezclan, por eso la cámara está como sellada y no se mezclan con los del interior. Gracias, Andrés Romagnoli, por todos estos datos. También una recomendación que damos siempre: ante la duda, consultar. Si uno siente olor a gas, qué mejor que llamar al 0800-777-5427, que es el número justamente para emergencias, y nos sacamos la duda, que es lo fundamental. Gracias por la atención y gracias también, Juan Pablo. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Nos vamos con todos los tips que nos dejó Andrés Romagnoli, porque se nos viene el invierno, se nos viene el frío y todos los artefactos en casa tienen que estar en condiciones. Hasta pronto.